Ahí editas todo esto, por favor, Edmer. Y ahora comenzamos. El tema de hoy es pacto y compromiso, parte 4. Y leo la introducción. Dice, existen escrituras que definen algunos atributos de Dios. Por ejemplo, que es el Todopoderoso y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Está Job 37:23. Él es el Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eh, Basado en estas escrituras, llegamos a la conclusión de lo que ya sabemos, que Dios está en control de todo. Él es el Todopoderoso, no hay nada que escape a su conocimiento y a su poder. O sea que, como él mismo dice en otra porción de las escrituras, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Sin embargo, es triste cuando nos paramos a considerar cómo los mismos creyentes, cómo los mismos hermanos y lamentablemente los líderes religiosos, aquí hablo con autoridad de experiencia personal, no simplemente de oídas, sino que en una reunión estábamos, entre los que había un teólogo, ¿verdad? Y él es muy, habla bastante y defiende la teología y todo lo demás, pero cae en el error ese de pensar que la teocracia, el gobierno teocrático, pertenecía solo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que antes era en el Antiguo Testamento donde sí había un gobierno teocrático. Y una vez más uso eso para hacer otra vez énfasis, el gran daño que se ha hecho al dividir la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Fíjense, hasta los doctores de la ley, hasta los estudiosos hoy en día de la Biblia, aceptan esa mentira de que el Antiguo Testamento ya era otro gobierno, que en el Antiguo Testamento gobernaba Dios Padre con mano fuerte y todo lo demás, y que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es la gracia de Jesucristo la que se manifiesta. Y es tan ridículo que se pongan a pensar de esa manera, pero tristemente es la condición en la que estamos. Regresando entonces al punto principal, Dios es todopoderoso. ¿Qué puede detenerle? ¿Verdad? De hecho, el tema que tenemos aquí es de que el mismo gobernante, digamos, gentil, el mismo gobernante que no creía, que no conocía, no había oído de Jehová Dios, no participaba de esas enseñanzas, es el Nabucodonosor. Pero como sabemos, se llevaron esclavos a los jóvenes hebreos y Daniel, siendo uno de ellos, lo llaman para interpretarle un sueño en el cual la interpretación le está diciendo que tenga cuidado, que Dios está observando y que él no se está portando bien y que si él no cambia su actitud, va a vérselas con el Todopoderoso. Pasa un año y es cuando viene aquella manifestación de Nabucodonosor sobre esa está la gran Babilonia que yo, con mis fuerzas he hecho. Y en ese momento le viene el juicio y es convertido en bestia. En otras palabras, como quien dice, le vamos a quitar a Nabucodonosor lo que el soberano Dios, que aunque él no lo conozca, está dándole el que gobierne aquí en Babilonia. Pero como él no lo sabe, le vamos a quitar lo que Dios está haciendo y que se evidencie lo que él es, una bestia. Y otra vez, es el término bestia en la Biblia usado de esa manera es para referirse a lo que seríamos todos los seres humanos si no tuviéramos raciocinio. La gran diferencia entre las bestias y nosotros es el raciocinio. Entonces, Nabucodonosor pasa por esa prueba de convertirse en bestia, de comer grama, de que le crezcan las uñas y todo, y él es el que dice, cuando ya eh, recupera el entendimiento, ¿verdad? Que Dios, creo que tenemos ese texto o yo lo aparté. Bueno, la cosa es que ya lo conocemos, que Dios dice claramente, aquí está, Daniel 4.
34 y 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Otra vez, al volverle la razón, dejó de actuar como bestia. ¿Por qué? Porque ya tenía raciocinio. Entonces, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, si está explícito en la Biblia, recuérdense que cuando la Biblia dice algo explícito, cuando está claro, no es de andarle buscando otra interpretación, ni siquiera pensar, eso era para aquel tiempo y esto y lo otro. No, esa es la voluntad de Dios que permanece para siempre. El texto que leímos, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios inmutable. Entonces, el gran problema que seguimos teniendo, todo el humanismo, todos los humanos y el cristianismo, incluye peor el cristianismo que tiene conocimiento de la palabra, es el hecho de que no se reconoce que Dios es el único, todopoderoso, y que su palabra es la verdad, que no es para cuestionarse, que cuando Él dice algo, así es. Y a obedecerle y acatar lo que Él está diciendo, las cosas van a cambiar para bien. Ahora, volviendo entonces a la autoridad de Dios, eso de teocracia, razonen. La Biblia, el significado de las palabras, teo es Dios y kratos es gobierno, gobierno de Dios. ¿Cómo es posible que estudiosos de la palabra, que personas que dicen tener mucho más conocimiento, y definitivamente los que leemos la Biblia, los que la tomamos como palabra de Dios, tenemos mayor entendimiento y mayor juicio que doctores en ley, que licenciados y todo lo demás, porque la verdadera sabiduría está en la palabra? Pero cuando son los líderes religiosos los que dicen, no, allá no hay teocracia, y por eso es que en nuestros sistemas de gobierno estamos como estamos, porque estamos desechando el gobierno de Dios. Y con estoy impartiendo las parábolas del reino en TikTok, y es la levadura, ¿verdad? Que se infiltró en la masa y ha transformado todo, ha destruido el mensaje del evangelio. Entonces, siguiendo con esto, el principio de la soberanía de Dios, de la autoridad de Dios, del gobierno de Dios, permanece sin importar las formas de gobierno actuales que acepten o no que Dios es Dios, soberano y Señor de todo. Ese entendimiento es imprescindible. Ese es, ok, otra de las cosas, otro de los problemas que nos damos. Bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios gobierna en todo el mundo, ¿por qué es que él no hace algo? ¿Por qué es que si a Nabucodonosor lo castigó, lo puso en bestia y puso otro, ¿por qué no hace algo hoy en día? Y desde luego, lo que no entiende la mayoría de la iglesia es que en aquel entonces ese era el sistema de gobierno que existía. Y es el correcto. El sistema es el correcto, porque el sistema de Dios es el reino. No es no en democracia, ni capitalismo, ni nada, es reino. Entonces, ese era el modelo que había porque es el original. Vino la levadura y empezó a cambiar aún el significado a tal grado que el reino desapareció y ahora existe el reino aún en esos lugares donde hay rey, pero es una copia o una distorsión del verdadero concepto. Entonces, ¿por qué ahora Dios no hace algo? Porque ahora ya no estamos ganando las batallas con espadas. Aun cuando Dios quitaba a alguien para poner a otro, lo hacía a través de personas. Dios nunca quitó a alguien y puso a otro, ¿verdad? Literalmente. Siempre usó a personas. Solo que la forma que las usaba era que fueran a conquistar al otro rey y tomaran el lugar. Pero hoy en día ya no es de espadas, es de votos.
El sistema que existe es el de votos. Y ahí entra aquello de que, bueno, es que la corrupción es tal, por ejemplo, hablando de nuestra Guatemala, ¿verdad? No, ya está cocinado el pastel, ya el fraude ya lo tiene tramado y esto y lo otro. Y son cristianos los que me dicen eso. Cuando estoy platicando con algunos de ellos, ya la cosa está arreglada, no tenemos otra más que, y salimos con otra idea. Y lo que tenemos que hacer es reconocer, ¿es Dios todopoderoso? Sí. ¿Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Sí. ¿Qué ha cambiado desde aquel entonces para nuestros días? La forma, la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios. Pero el principio sigue siendo el mismo. Él decide que quiere poner a este candidato, a esta persona en un puesto de gobierno y ahora busca las espadas, pero ya no hay espadas. Las espadas ahora somos nosotros. Somos los que tenemos que decir, Dios tiene un sistema de gobierno y dice que las personas que llenen estos requisitos son los que deben gobernar. Así que nosotros vamos a votar por personas que llenen estos requisitos. Sale la respuesta obvia, no hay personas que llenen los requisitos hoy en día. Bueno, pues primer lugar, entonces, tenemos que arrepentirnos porque los que somos llamados a enseñar el evangelio del reino somos nosotros y no lo hemos hecho. La iglesia no ha cumplido su función. O entonces nos arrepentimos y pedimos perdón si de verdad lo hacemos y Dios interviene. Entonces empezamos a enseñar y empezamos a equipar y el Señor lo hace el cambio porque se puso lo que él quería. ¿Ven? Jehová pone y Jehová quita cuando tiene en aquel entonces los instrumentos de la guerra. Hoy en día está esperando que su cuerpo despierte a eso. Entonces el principio permanece y este entendimiento es imprescindible. Si queremos entender el aspecto de trascendencia y valor del pacto. Fíjense, esta es otra cosa que me ha estado dando vueltas en la cabeza cuando se comenzó a tocar el tema de la trascendencia. Miremos ahora nuestras vidas. Si Dios ya tiene un plan y ya dijo quiénes van a ser parte de su tesoro especial, quiénes van a ser aquellos cuyos nombres no van a ser borrados del libro de la vida y nos ha dejado pasos para dar, entonces nosotros debemos estar enfocados en dar esos pasos, ¿verdad? Y lo importante aquí de trascendencia y el pacto que se me vino fue todos los textos, no todos, pero la mayoría de los textos, si los queremos entender de esta manera, se me ocurría, el que quiera salvar su vida, la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí del evangelio, la hallará. Y entonces yo simplemente lo vi de esta manera. El que quiera salvar su vida intrascendente. Esta vida no va a trascender. Esta vida es intrascendente. El que quiera salvar su vida intrascendente va a perderla. De todos modos, ¿y va a perder cuál? La que sí trasciende. Más el que pierde la vida que no trasciende, haya la vida que sí trasciende. Y lo mismo con las funciones, ¿verdad? Las funciones son trascendentes. Dejamos de ser padres, dejamos de ser hijos, dejamos de ser todo. Las funciones son trascendentes, pero la identidad de la persona es intrascendente, el espíritu. Toda otra perspectiva ajena a la soberanía y la trascendencia de Dios, mira al hombre evolucionando hasta llegar a ser Dios. De esa manera se piensa que que el que está en control es el hombre, el rico, el poderoso, el inteligente, etcétera. Sin embargo, es solo una usurpación del verdadero Dios. La trascendencia implica que Dios está por encima de todo. Eso es verdad. Por lo tanto, toda autoridad, aún la de los inconversos, viene de Dios. Eso es algo que no sé cómo explicarlo mejor, pero la mayoría se confunde con eso. ¿Cómo va a ser que este corrupto tenga autoridad? Ya dijimos que no son las personas, sino que los sistemas de gobierno, todos los sistemas de gobierno,
Todas las autoridades existentes vienen de la única autoridad, de la única fuente de autoridad que es Dios. Que la perviertan personas, que la abusen personas, no es de que haya otra fuente de autoridad, sino que es la perversión, en verdad, de la misma autoridad. Dios es el único con autoridad. Y si nosotros volviéramos a pensar que en nuestro matrimonio, que en la educación de nuestros hijos, que en nuestro trabajo, que en nuestro deporte, que en todo lo que hagamos, las habilidades y la autoridad, viene de Dios. Y manteniendo ese hilo, manteniendo esa comunicación, se puede desarrollar muchas cosas cuando estamos haciéndolo, porque estamos yendo a la verdadera fuente, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas legítimamente. Ahora bien, al ver en nuestros días cómo los gobernantes malos y perversos gobiernan, surge otra vez la pregunta de que si es Dios el que pone y quita. Y espero que ya haya quedado claro que Él pone los requisitos en nuestros días, las condiciones para tener un gobernante aprobado por Él, pero los que lo elegimos somos nosotros. Y entonces, él, como hizo en el caso de Saúl, les advirtió todo lo malo que iba a hacer y les dijo, si lo ponen que no llena mis requisitos, les va a pasar todo esto. Y dijeron, de todos modos lo ponemos, y entonces dijo, cuando le estén ya sufriendo y clamen a mí, yo no responderé. Miren, eso es lo triste de hoy en día. Aquí en Guatemala, marchas para Cristo, a ir al Parque Central y ante el Palacio a reclamar ya todo esto y lo otro, pero no hacemos los pasos que Dios ha puesto delante de nosotros. Y esa es la razón por la cual la gran mayoría no entiende cómo es posible que si somos un pueblo cristiano y todo lo demás esté pasando esto, porque Dios no cambia y Dios es justo. Y cuando ya Él ha dejado palabras explícitas para que nosotros pongamos por obra y nosotros no lo hacemos, entonces ya no tenemos como derecho, ya nunca lo hemos tenido, pero ya no tenemos ni por qué reclamar, porque ya está escrito que desechamos el conocimiento. Y eso lo debemos de ir aplicando nosotros en nosotros mismos. No estamos teniendo el éxito o no estamos desarrollando nuestro mayor potencial o las cosas no nos están saliendo bien, tenemos que parar y preguntar, ¿estoy dando los pasos correctos en esta situación? ¿Estoy sujetándome al escrito está? Y si es así, al menos esa es mi forma de caminar, si después de evaluarme no encuentro que me redarguya el espíritu, que estoy fallando en algo, y no encuentro una porción de la Biblia que me diga que estoy haciendo mal, entonces espero en Dios. Eh, eh, es aprender paciencia y no querer buscar entonces salir adelante de otra manera. Ahorita estoy en un proceso en el que una cosita necesito para poder terminar el evento y esa cosita en lo legítimo me quieren cobrar mucho o me la están deteniendo y me facilitan. Hasta la persona en el gobierno que está llevando a cabo el asunto me dijo, le es más fácil si hace esto, pero eso significa violar un principio. Y yo ya entendí claramente que por muy chiquito que sea la violación del principio, me saldría del camino de Dios. Pero sería tan fácil ya estar fuera de toda la circunstancia y la presión y la tensión que tengo si hiciera esa cosita. Y no voy a dañar a nadie. Y no va, bien, estoy violando un principio. Y ahí pierdo todo lo que Dios en su misericordia ha hecho conmigo. ¿Ven? Entonces, es de regresar, aceptar. ¿Está Dios sobre todo? ¿Trasciende Dios sobre todo? Sí. ¿Es Dios todopoderoso y nada puede detener lo que haga su voluntad? Sí. ¿Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Sí. Entonces, lo que sigue diciéndonos es, no decidas por ti mismo. Cuando la palabra es explícita, no busques otra interpretación. No, que no te afecten los cambios de la situación en la que vivimos, de que eso era del Antiguo Testamento o era solo para los israelitas y todo. Esos conceptos no van. Claro que hay palabras dirigidas a uno,
pero está dirigidas a uno, y Pablo nos dice que aún todo lo que pasó con Israel es para dejarnos ejemplo a nosotros. Entonces, no, eso era para Israel, eso era para él. ¿Y qué dice Pablo que era para nosotros? Ejemplo. ¿Qué aprendemos entonces del ejemplo? ¿Estudiamos el ejemplo? ¿Ven? No hay cosa nueva debajo del cielo. Tenemos que aprender a decir, sí, Señor, tu palabra es verdad. Y acatar lo que él dice, por muy feo que sea, como fue la plática del domingo, ¿verdad? Donde aparentemente era hasta un desprecio, no, aparentemente fue un desprecio a la mujer, eres una perrilla y no está bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, pero ella nos deja el ejemplo. No, no reclama, no se siente ofendida, no están violando sus derechos humanos ni nada por el estilo, sino que dice, sí, Señor. Reconocer la soberanía de Dios es lo más glorioso que puede pasarnos. Si logramos hablarle a nuestra alma, si cerramos nuestros oídos a todas las excusas y todas las razones que las demás personas dan y nos aferramos a escrito está, entonces experimentaremos la paz de Dios para comenzar y luego la prosperidad, entendiéndose que prosperidad es una condición de ánimo, de carácter, no necesariamente material o dinero, sino que estaremos gozosos, porque ese es el reino de Dios, justicia, paz y gozo. Muy bien, ese es el meollo del asunto de nuestra lección hoy. Ahora abrimos los micrófonos. Dalí. Sí. Ok. Yo entiendo entonces, la máxima autoridad para mí es Dios y luego está el autogobierno del individuo que funciona en todas las, así que funciona, ¿verdad? O actividades del ser humano, ejerciendo su autogobierno y reconociendo las autoridades que puedan estar sobre él en cada función que se le presente en la vida, ya sea padre, estudiante, hijo, estando en una función de gobierno, en una posición de un empleo, qué sé yo. El, el autogobierno sería el principal para el ser humano, ¿no? Es que era el único y va a ser el único gobierno. Todos los otros están siendo circunstanciales, porque imagínate, si cada uno de nosotros es su propio policía, yo sé que no como de esto porque Dios dice que no lo coma, ya, entonces ya no habría todos los problemas. Yo pienso que cuando se restaure otra vez el orden de gobierno de Dios, lo único que existía era Dios, pongamos iglesia, religión y la familia, Adán y Eva. Eso sería. Luego, conforme vayan creciendo las familias que se convierten en tribus y todo lo demás, se diseñan sistemas de gobierno, pero el gobierno con autoridad delegada, donde todos reconocen que la autoridad es para funciones, no para personas. Y que es necesaria entonces policías para que dirijan el tráfico, ¿verdad? El policía no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder, sino que nosotros somos el que se lo damos, ¿verdad? Eso. Autogobierno es el único gobierno porque vamos a ser a la semejanza de Dios. Dios es autogobernable, gobernado. Él no tiene que sujetarse a ninguna otra ley ni a ningún otro gobierno. Y nosotros, al tener el autogobierno, lo único que tenemos que hacer es depender de lo que ahorita tenemos como escrito está, y para en aquel entonces, cuando ya estemos redimidos y transformados para la gloria de Dios, estará escrito ya no solo en nuestro corazón, sino que serán nuestros pensamientos. Tendremos la mente de Cristo. Al funcionar en el autogobierno, al tener uno el control total sobre sí mismo, va a poder razonar y no decidir sobre el bien y el mal, sino actuar sobre lo correcto todo el tiempo, pienso yo. Así es, así es. ¿Por qué? Porque es que Dios nos deja saber. Yo digo, ¿qué sabía Adán
de nombres de animales. ¿Se recuerdan que el nombre implica la esencia, el carácter, la naturaleza de lo nombrado? ¿Qué sabía Adán de eso? Lo tenía en la mente de Dios y tenía la mente de Dios, ¿verdad? Él estaba conectado con Dios. Fue hasta que, por eso dice, sus ojos fueron abiertos cuando comió el fruto, implicando se cerró el espíritu y empezó a ver naturalmente. Ujú. Gracias. Yo quisiera, fíjate, el último párrafo que tiene la lección esa, me parece bien interesante. Dice, la trascendencia implica que Dios está por encima de todo, en control de todo. Eso garantiza que su pacto es lo más firme y seguro que puede existir. Y ese es uno de los puntos, creo que tenemos que dejar en nuestra mente. Sí, la trascendencia implica que Dios está encima de todo y en control de todo. Regresemos a como comenzaste, cuando hablan del gobierno teocrático que pertenecía al Antiguo Testamento y no al Nuevo. Eso nos lleva a la pregunta entonces, ¿será que Dios perdió el control entonces? ¿Será que ahora el diablo es el que tiene el control? Porque ya Dios, cuando vino Jesús y se cumplió, comenzó el Nuevo Testamento, pues Dios como que le pasó la estafeta al diablo y ahora el diablo es el que se encarga de hacer las cosas. O sea, eso aparte de ridículo es estúpido con el perdón de todos. Porque entonces quiere decir que el creador, el sustentador de todo, ya no tiene vela en este entierro. Y eso contradice a lo que Jesús hizo, que Jesús destronó a los principados y a las potestades, venciéndolos en la cruz, exponiéndolos públicamente. Eso quiere decir que Dios sigue en control y la teocracia existe. Lo único que cambió es la forma de gobierno, como bien explicabas. Fíjate que otra cosa, cuando hablan del Antiguo y el Nuevo Testamento, la gente tiende a pensar que el Antiguo Testamento era una cosa y el Nuevo era otra. Sin embargo, la Biblia dice claramente que el llamado Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo, porque el Antiguo Testamento en realidad tiene el compendio de todas las leyes por las cuales los hombres y las naciones deben gobernarse. Y eso no pasó de moda. Lo que el Antiguo Testamento dice que es bueno para el hombre y para la sociedad sigue vigente. Totalmente vigente. Y es más, los 10 mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la gente va a ser juzgada por lo que se dijo en el Antiguo Testamento. A mí me parece tan ridículo, mira, Carlitos. Cualquier libro de ciencia que uno lee es de conocimiento gradual. Va comenzando de lo muy sencillo y poco a poco lo va complicando, pero lo va complicando tomando como base lo que se enseñó al principio. Jamás dice uno, bueno, ya aprendí a leer, aprendí las letras, ahora que ya sé leer voy a olvidarme las letras. O sea, aún eso es ridículo, porque el conocimiento es gradual. Igual es el Antiguo Testamento, es la escuela de lo que es la ley y del fruto que una nación tiene cuando un gobernante es justo y cuando un gobernante es injusto, cuál es el precio que se paga. Entonces no puede uno pensar. La separación para mí vale en el sentido en que decir hasta lo que fue parte del Nuevo Testamento, hasta Malaquías, están todos los profetas, las leyes y todas las cosas que apuntaban al nacimiento del Cristo terrenal. Pero era básicamente eso, pero estaban todo el conjunto de leyes hechas. Ahora está cumplido todo y simplemente lo que decías y con toda razón espero que alguna vez entre en la cabeza de los cristianos en general. Ahora la estafeta la tiene Cristo y la estafeta Cristo nos la pasó a nosotros, a los que tenemos la responsabilidad de decir, la iglesia debe enseñarle al pueblo lo que debe tener como gobernante, porque ahora el gobernante ya no es por herencias, es por votos, como decías bien. Si la iglesia supiera y acepta la responsabilidad que los criterios para elegir un gobernante ya están plasmados en la Biblia, y escoger un buen gobernante tiene sus características. Definitivamente ya las cancioncitas y todas esas ridiculeces no valen cuando se elige un gobernante. Porque mira hasta dónde es la cosa, hasta dónde se ha pervertido el asunto de la ley. Siempre los gobernantes están
para administrar recursos humanos y materiales. Que la unión de los dos ofrezca el máximo beneficio para la parte que está gobernando. Definitivamente. Pero ¿qué hace la gente? Que nos regalen los recursos. ¿Desde cuándo? Eso es malversación. Eso es el asunto que incluso platicaba yo la semana pasada con mis compañeros. Porque a veces piensan que uno debe gobernar para favorecer al pobrecito. No, no, no. Uno no puede hacer la ley y favorecer al rico o favorecer al pobre. La ley tiene que ser pareja, simplemente utilizar los dos recursos y tratar de que su unión ofrezca el máximo beneficio. Pero tenemos que tener claro, la teocracia como tal existe porque si un gobierno es bueno, Dios bendice, y si un gobierno es corrupto, Dios lo castiga, porque no está bajo el diseño y porque ahora es pura negligencia. En antaño Israel era el pueblo que Dios puso como modelo, si lo queremos ver así, y era hasta a través de Israel que empezó a conquistar y a castigar a todo el montón. Pero una vez que Israel cumplió su función y que Jesús vino, la estafeta ya no le quedó a Israel, le quedó a la iglesia. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo que Israel debió haber hecho, poner a los enemigos de Dios como estrado de sus pies. O sea, es tan sencillo, pero como que la religiosidad no deja ver esas cosas tan claras. Pero qué bueno, yo creo que bueno que estemos trabajando con eso. La verdad estoy contento por eso. Amén. Y es lo que digo, no vemos el ejemplo, como Pablo dice que viéramos el ejemplo. ¿Cuándo es que llega Israel a la edad gloriosa y todo? Con David. Cuando David ya termina con todos los enemigos, entonces Salomón hereda un reino de paz, un reino de magnificencia, de riqueza y de todo. ¿Por qué? Porque ya se estableció el reinado de Cristo, el reinado de Dios en ese entonces. Y mira, de lo que dijiste, voy a aprovechar para explicarlo de otra manera. Dijiste del Antiguo Testamento, vaya pues, aceptemos de Génesis a Malaquías y todo, porque ahí están los profetas y todo. ¿Y qué son esos? El fundamento. Obviamente, si son el fundamento, es para que edifiquemos sobre ellos. Y como depende de cuán fuerte es el fundamento, cuán alto y cuán ancho se puede hacerse la obra, eso también pasa con el entendimiento. Depende de cuánto valor y peso le demos al llamado Antiguo Testamento, lo que podemos edificar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por el otro lado, ahora tomándote lo que ya aprendimos a hablar y no vamos a desechar las letras, es exactamente lo que dice Hebreo, dejando ya los rudimentos, vayamos a la madurez, porque los rudimentos son sumamente importantes, Cristo, la iglesia y todo, pero hay que dejarlos ya para ir a la madurez, pero no es que nos olvidamos de las letras, no es que nos olvidamos del fundamento, pero si no se trabaja en edificar, ¿de qué sirve que tengamos el mejor fundamento del mundo? No se está edificando nada sobre él, no se está haciendo, no se está estableciendo el reino de Dios y su justicia. Esos son los elementos que tenemos que aceptar de estas lecciones, autoevaluarnos, automotivarnos y exhortarnos los unos a los otros, tal como dice la Biblia, a que vayamos adelante a la obra, no arrastrando los pies, sino dándonos cuenta, eso es lo que Dios ordena. Eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Que los demás no nos entiendan no debe de importarnos. Si nosotros lo entendemos, debemos de vivirlo y actuar. ¿Sabes qué se me ocurre a mí ahorita que estás diciendo eso? Que la iglesia está como en la persona que se está volviendo, sacando una maestría en el abecedario. Se mete un montón de años de estudiar y lo único que ha aprendido es el abecedario. Estudió 19, 20 años para hacer un máster en el abecedario. ¿Y qué ganó? Si el abecedario debería haberlo aprendido rápido y a través de eso empezar a leer y empezar a educarse, a adquirir conocimiento. Pero la iglesia está en eso, en lo que decís exactamente, en los rudimentos. Y siempre, si te das cuenta, la mayoría de los mensajes eclesiásticos, por lo menos en Guate lo veo más, básicamente es enfocándose en los rudimentos, en Sí, haciendo aquí, en los milagros, en no sé qué. Y muchas veces mentirosos contratando cuates para que finjan que son enfermos y que los sanan, porque
gloria a Dios, y entonces, como dice la perinola, toma todo. La iglesia todos ponen y el que predica toma todo. Pero simplemente Mira, es y básicamente para beneficio. sabes que estaba dándome cuenta cuando tú estabas hablando, de la trascendencia y de todo. Eh, el caso, por ejemplo, de los que le dicen Señor, Señor, y él les dice nunca os conocí. Lo que a mí se me vino usando el punto de la trascendencia. ¿Ah? Ellos hicieron excelente obra de algo intrascendente. ¿Verdad? Y desecharon, olvidaron lo que sí trasciende. Y entonces es como que el Señor les dijera, en el reino que trasciende, no los conozco. Ustedes no han hecho nada en el reino que trasciende. Han de haber hecho bastante en el que no trasciende. Y se queda con ustedes en su tumba. Y Amén, ese así era el es. ejemplo, hoy lo estás diciendo de esa buena forma. El ejemplo que yo ponía la semana pasada de que la iglesia en muchos casos no deja que trasciendan las cosas de Dios correctamente, porque está haciendo lo intrascendente. Exacto. Amén. Se me Capi, ocurría también acerca de lo que hablábamos de tener la mente de Cristo. Básicamente lo que quiere decir Filipenses es que primero que es una mentalidad que recibimos de Cristo, o sea, nos fue dada. Es algo que tenemos a nuestro favor y que debemos utilizar, ¿verdad? Esta mentalidad también, pues definitivamente, la mentalidad de Cristo estaba en Jesús, lo que significa que Jesús es verdaderamente un ejemplo para nosotros y nos ayuda a soportar la presión, a discernir el tiempo, reconocer la voz de Dios, escuchar qué es lo que Dios dice para cumplir nuestra misión, nuestra responsabilidad y ¿cómo se llama? Hacer que la palabra corra y sea glorificada, dar palabras de vida. Tener la mente de Cristo nos ayuda a soportar presión, ver el tiempo y reconocer la voz de Dios. Es lo que voy a anotar por aquí en algún lado. Y, y es básicamente lo que nosotros tenemos, pero es algo que se nos da. No quiere decir que ya lo tenemos, se nos da. Eso quiere decir que lo tenemos que atesorar. Es como cuando a mí me ponen a dar, mire, joven, va a volar esta nave, me la dan, pero es mi obligación ver en ella, ver cómo funciona, trabajar en ella para que entonces la pueda utilizar, para que entonces pueda poner a servicio del Señor lo que Él me está entregando. ¿Mm? Entonces, yo voy a hacer que Él sea visto en mí, que sea Sí. glorificado en las cosas que yo hago. Tomando ¿Sí? tu ejemplo, porque fíjate que el punto aquí tiene que ser la pluralidad. No conviene que el hombre trabaje solo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no la tengo. Tenemos. Entonces, aún cuando aparece que fuera solo tú, te dan el helicóptero y lo vas a volar. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a aprender de otros, del manual que está escrito, de otros que saben de esto y otros que saben de aquello. De No, otros instructores, inclusive. exacto. ¿Verdad? Entonces, no, por eso es de que no, cuando el cristianismo lo agarra todo emocional, como yo tengo la mente de Cristo o yo soy más esto y lo otro. No, eso dice que todos sean uno. Dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno. Vean. ¿Verdad? Entonces, ese es el concepto al que tenemos que tener cuidado nosotros. ¿No ujú, Y es que mira, interesante porque si yo dijera yo tengo la mente de Cristo, definitivamente tengo que hacer lo que Cristo hace y lo que Cristo diseñó, que es la pluralidad, no individualidad. Siendo Él como era, no se enfocó solito, tomó a gente para compartir con ellos, Mm. para edificarlos a ellos. Si alguien me dice a mí que tiene la mente de Cristo,
pero es el llanero solitario que me perdone, pero no es cierto. Porque Dios no hizo llaneros solitarios. Dios siempre trabaja en equipo. Y por Amén. eso el ministerio quíntuple se lo dio a 5 ministerios, 5 dones diferentes, para que uno complemente a los demás. Entonces es fácil verlo. La mente de Cristo, si yo la tengo, definitivamente tengo que dar el fruto de lo que el pensamiento de Cristo es. La Amén. pluralidad. Saber que yo soy una pieza que bendice a un equipo. No soy el llanero solitario. Amén. Amén. También hablabas de la perversión de la autoridad. Y no sé si estoy mal, pero la autoridad la tomo como también, la puedo ver como la ley. Y pensando en lo que hizo Jesús, como decía Edmer, que Jesús tiene la autoridad cuando murió en la cruz y nos la pasó a nosotros, la estafeta, como dices también, la estafeta de la autoridad. Pero al mismo tiempo, nosotros aprendemos a veces o nos han enseñado como mal, nos han enseñado mal algunas cosas y a eso se le llama perversión también. Sí, porque se pervierte la esencia, se pervierte la pureza de lo que sea, ¿verdad? Ok, Una contaminación ya pervirtió el asunto. Es que gracias. fíjate, Claudita, que Dios estableció la autoridad, como decía yo al principio, con un propósito de administrar recursos humanos y recursos materiales para sacar el mayor beneficio. Si una persona en autoridad no está haciendo ese trabajo, está pervirtiendo la función. El jefe que utiliza su autoridad para servirse de los recursos es una persona corrupta, es una autoridad ilegítima porque no está haciendo el trabajo para el cual se le llamó. Y eso se aplica en cualquier esfera de la vida. Un padre que no está para servir, educar a sus hijos y hacerlos que maximicen su potencial y sean de beneficio a la sociedad, es un padre inútil, ¿verdad? Igual cualquier cosa en la que tú le apliques, si no está cumpliendo la función para la cual fue nombrado autoridad, es un corrupto, es un mentiroso y es un ilegítimo. Claro. Entonces, tarde o temprano, venimos a ser corruptos. Todos. Poco de ahí No venimos, necesariamente. recuérdate. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa, y todavía traemos un costal de cosas ahí pero eso es lo lindo de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Él ve el esfuerzo que sí hacemos, porque por eso también es importante que estemos haciendo un esfuerzo en nosotros, me refiero por ser diligentes, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Eso lo tenemos que estar haciendo. Y el apóstol Pablo viene a ser nuestro ejemplo, que dice, mientras estoy en este cuerpo de muerte, me encuentro peleando conmigo mismo porque no hago lo que quiero. Un Amén. ejemplo de autoridad es Moisés, pienso yo, que a él se le fue dada la autoridad con la responsabilidad, pero no sacó provecho para sí mismo, sino condujo un pueblo. Y por esa misma mentalidad hasta se excedió de que detuvo a Dios de hacer su voluntad, ¿verdad? Pero porque estaba pensando en el pueblo, ¿verdad? Con el poco entendimiento que tenía. Y ahí entra otra cosa que dijo Elmer, que se me vino a la mente mientras hablabas, pero ya no la dije. El, el llamado Antiguo Testamento, la ley es buena. Entonces viene el Nuevo Testamento y entra el texto bíblico porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad de que de esa ley vinieron por Jesús. ¿No? Y la ley es para el pecado. Sí, la ley es para los que hacen el mal. Exacto.
En este caso, el castigo de la ley, ¿verdad? Porque ni modo, la ley la guardamos todos, pero el castigo de la ley es para los que hacen el mal. Sí, creo que Pablo lo dice en Romanos, me recuerdo, no sé dónde, que la ley fue hecha para el pecado, pues, Para no el para pecado. el pecador, sí. Ujú. Amén. Muy interesante, gracias, Carlitos. Muy bien. Siempre se edifica un montón, ¿ah? Eso es lo que me gusta de estos estudios, siempre se teje bastante y aprendemos un montón. Amén. Pues si ya no hay preguntas, hermanos, si gustan, paro la grabación. Carlitos, no sé qué decís. Stop record.